Buenas noches. Si alguien conoce el patrimonio histórico de la Universidad Compostelana, son los profesores de la Facultad de Historia. Hoy hemos reunido a dos relevantes personalidades, José Manuel López Vázquez y Juan Monterroso. Imparten su docencia en el Departamento de Historia del Arte de nuestra universidad. Nos hablarán de Sigillum, precisamente por ser los comisarios de la exposición que se exhibe en Fonseca. Muchos visitantes tendrán una oportunidad única para descubrir imágenes inéditas de nuestra institución más querida. Los comisarios de esta muestra son José Manuel López Vázquez, profesor titular del Departamento de Historia del Arte de la Facultad de Geografía e Historia, con 32 años de docencia, hijo de dos de los más significativos pintores del Santiago de los años 50 y 60, Manuel López Garabal y Concha Vázquez, experto en la obra de Goya, comisario provincial del Patrimonio Artístico de la provincia de A Coruña, miembro de la Comisión de Expertos de la Bienal de Pontevedra en 1981, de la Comisión del Patrimonio Histórico de la Ciudad y del Camino de Santiago, en representación del Consello da Cultura Galega. Es autor de numerosas publicaciones, ha comisariado decenas de exposiciones y es uno de los referentes para legiones de universitarios formados bajo su tutela. Juan Manuel Monterroso Montero, también profesor titular de arte y personalidad de extraordinario relieve en esta materia, experto además en pintura barroca, en patrimonio y en diseño y moda, conferenciante, comisario de gran número de exposiciones, colaborador de los cuadernos de arte de la Universidad de Granada, autor de libros como el titulado Protección y Conservación del Patrimonio. Sus conocimientos y ensayos trascienden las fronteras gallegas. Su presencia ha sido solicitada en congresos de varios continentes. Su pasión por la docencia es bien conocida y valorada por numerosas promociones de alumnos que han pasado por sus clases. Bienvenidos, profesores, muy buenas noches. Buenas noches. Juan Manuel, ¿puede explicarnos por qué esta exposición y el significado del vocablo Sigillum que da nombre a esta muestra? Es intentar un poco, al llegar la institución que es la universidad, a la gente de la calle que no la vive cotidianamente, ¿no? Y el título, Sigillum, viene precisamente en ese sentido de darle un sello histórico. Las universidades suelen tener un elemento que las distingue. Las que tienen 500 años, como es la Universidad de Santiago, ese elemento que las distingue viene ya desde la Edad Media. Estamos ahí en ese momento que pasamos de la Edad Media a la Edad Moderna. Y lo que es característico de las representaciones simbólicas de la Edad Media es el carácter heráldico. Sigillum es precisamente el sello que está resumiendo el viejo escudo universitario. Un viejo escudo donde tendríamos ciertos elementos, el escudo de Galicia, el escudo de los fundadores, el escudo real, y todo ello presidido precisamente por la corona real. Profesor Monterroso, esta exposición es un ejercicio de memoria histórica. ¿Se presenta como una continuación de Galicia Fulget? No tanto como una continuación, ya que el Galicia Fulget respondía a una idea que era la de la celebración del quinto centenario de la fundación de la universidad en 1495 y la celebración en 1995, como tanto a continuar con una idea que es la de acercar, tal como decía Pepe, el mundo de la universidad y sobre todo un patrimonio que para muchos puede ser conocido a toda la sociedad compostelana y por extensión a toda la sociedad gallega. Es una continuación en realidad de muchas cosas. Tenemos que pensar que en 1968 se defiende en la Universidad de Santiago, dirigida por el profesor don Ramón Otero Túñez, una tesis de licenciatura dedicada precisamente a eso, a los vítores de la Universidad de Santiago, que en 1973 se ponen y se cuelgan en sus paredes de nuevo vítores después de muchos años, que en el 95 vuelve a ocurrir eso y ya en esa exposición de Galicia Fulget aparece el vítor como un elemento constitutivo de nuestras señas de identidad. Y ahora simplemente lo que se hace es el siguiente paso, recuperar un capítulo monográfico de esa memoria.
Obras valiosísimas, vítores confundidos con retratos históricos de personajes ilustres. Profesor López Vázquez, ¿quiénes pintaban los vítores y qué símbolos aparecen como acompañamiento? Los vítores eran los mejores pintores que había en ese momento en la ciudad o en Galicia, ¿no? Entonces tenemos elementos desde un primer momento muy importantes, desde Ferro Requeixo en el 18 hasta nuestros días. Los últimos vítores los ha pintado uno de los pintores más significativos de Santiago, como es Xurxo Martiño, ¿no? ¿Qué elementos? Pues son elementos simbólicos, y esos elementos simbólicos, aunque reciben formalmente un tratamiento distinto, lo que es la carga que está detrás siguen siendo los mismos. Por una parte tendría siempre la noción de sabiduría, ligada más o menos siempre con la representación de Minerva, la trascendencia de la sabiduría, entonces tiene siempre la historia, y que se contrapone al tiempo porque es quien fija, la fama con sus trompetas, los laureles, el templo de Minerva culminando, siempre son repertorios simbólicos que más o menos a lo largo de la historia se va repitiendo. Y profesor Monterroso, ¿qué queda hoy en nuestra sociedad de la emblemática, o sea, de los elementos emblemáticos en la sociedad contemporánea? Yo creo que en general queda todo y convivimos con ella constantemente. No podemos olvidar que nuestra sociedad es una sociedad de la imagen y por lo tanto, como tal sociedad de la imagen, todas las imágenes adquieren un significado y la emblemática consiste exactamente en eso, en convertir la imagen en portadora de un significado relativo o incluso muchas veces diferente al habitual, como si fuera una metáfora poética, desde lo que pueden ser las insignias de cualquier club de fútbol, al logotipo de cualquier empresa. Normalmente la emblemática está presente y muchas veces incluso la emblemática tradicional e histórica. Pensemos que todos entendemos a la justicia como una mujer con su balanza, con su espada y ciega, aunque de vez en cuando levante el velo. Igualmente podríamos plantearlo con lo que sería la banca, con lo que podría ser la bolsa. Cualquier tipo de imagen tiene un sustrato simbólico que puede ser interpretado y no podemos olvidar eso, que nuestra sociedad es una sociedad de imágenes y por lo tanto es a lo que nos vinculamos. En la exposición figuran 33 obras, galería de personajes, fundadores, más de 5 siglos de historia y el proceso de restauración al que han sido sometidos muchas de estas piezas. ¿Qué pueden contarnos sobre el proceso seguido hasta la gestación, o sea, desde la gestación hasta la apertura? Sí. Mover estas piezas, o sea, un poquito. Mira, primero hay que hacer una selección. Cuando tienes la selección hecha y piensas que tienes la selección hecha, resulta que eso siempre al final nunca funciona porque los espacios, no sé por qué, pero siempre se terminan acortando muchísimo. Entonces tienes que empezar a desechar materiales que en un primer momento lo pensabas que eran muy útiles y que después... Incluso obras que ya habían sido objeto de otras exposiciones anteriores. Incluso obras que tú has seleccionado y que en ese momento recibe la Universidad de Santiago una petición para una exposición foránea y que te dicen, esta pieza es interesantísima para nuestra exposición, por favor no nos la podéis sacar vosotros. Entonces tú cedes tu pieza. Bueno, después de que tienes la obra seleccionada y todas estas cosas, llega el momento de preparar los catálogos, pensar un discurso expositivo que no sea tan solo colgar cuadros uno tras otro, objetos, sino que todo eso tiene que tener una coherencia. Y finalmente viene todo lo que es el montaje de la propia exposición. Y ahí vuelves a llevar otra sorpresa porque piensas que cuadros que iban a convivir muy bien, que dialogar perfectamente, resulta que se riñen entre sí. Después siempre hay cosas de que por un determinado tema y un determinado momento tienes que introducir necesariamente un cuadro y a lo mejor si está muy bien para el discurso, pero para lo que es la presencia de la exposición destruye toda la exposición. Vamos, los problemas de todos los días de las exposiciones. En Fonseca figuran destacadas personalidades como el fundador, Alonso III, los reyes, Alfonso XII, Isabel II. ¿Cómo valoran la vinculación universidad-monarquía? Vamos a ver, es algo fundamental. La Minerva Compostelana, la Universidad de Santiago, tiene el calificativo desde muy pronto de Real Universidad.
Pensemos que simplemente con trasladarnos a la figura de Alfonso III de Fonseca y plantearnos lo que sería el hecho de su vinculación con Carlos I, con Carlos V y con Isabel de Portugal, eso ya implica directamente la vinculación entre la propia universidad y la monarquía. Por otro lado, la universidad es una universidad desde sus orígenes o en sus orígenes de corte eclesiástico, y la Iglesia compostelana igualmente está íntimamente ligada por el voto de Santiago, por toda una serie de relaciones con la monarquía. En ese sentido, en su propio sello aparece el reconocimiento de Real Universidad, y desde el 18 se firma ya en todas sus propiedades con ese nombre, Real Universidad de Santiago de Compostela, sustituyendo la imagen del escudo de Fonseca, que era la que aparecía antes en todas las marcas de propiedad. Por lo tanto, es fundamental, en todos los lugares de los edificios históricos de esta universidad siempre vamos a encontrar un escudo o una corona que nos hablen de esa vinculación. Además, el patrocinio que en determinados momentos de más peso que en otros tuvo los reyes. Exactamente, es una vinculación más o menos directa, que culmina siempre en un lugar fundamental, que son en las armas propias de la universidad, junto con las de Marzoa, la de Diego de Muros y la del propio Fonseca. Lo que aparece es el escudo de Castilla y León. A veces los retratos son historiados, mostrándonos mucho más que la imagen del retratado, por ejemplo, su pensamiento, sus vivencias, su forma de ser, a través de toda una serie de atributos. ¿Cómo se ha planteado este apartado? E incluso, profesor López Vázquez, si puede comentarnos algo de los vítores y de, sobre todo en este caso, ya que comentó anteriores, de artistas, ¿no? Como Francisco Asorey, como Fernando de Castro. Sí, ya hemos dicho que había un mundo simbólico, ¿no? En este sentido, no solo se trata muchas veces de quedarnos con símbolos genéricos, como serían esos que hablábamos antes, de la Minerva, de la fama, el tiempo, sino que se nos intenta representar toda la vida, ¿no? Y todo el concepto ideológico. El que hablabas tú de Asorey, que es un vítor realizado por Criado en los años 50, es característico de esa vida de Asorey, que él está en su estudio, que detrás de su estudio se ve que es Caramoniña, que se abre a la visión de Santa Clara detrás, que tiene ese gusto de Asorey por el arte popular y el arte religioso. Entonces hay una imagen de San Juan Bautista detrás. Pero quizá en este sentido el que es más característico y el que es una obra de primer nivel, e incluso dentro del arte no solo gallego, sino que el arte español de su tiempo, sería el retrato del escultor Felipe de Castro de Gregorio Ferro Requeixo. Esa es una maravilla en cuanto a la colocación. Puntillosamente analizado por usted, pero sí. Solamente de ese retrato podría estar 1 hora, 2 horas, incluso días hablando de él. Sí, son de estas cosas que pasan, ¿eh? Pero es un retrato muy bonito por todo el mundo simbólico. Allí te lo representa, tienen que decir, y no voy a ser muy extenso, solo una cosa, lo ves como un escultor, ¿no? Y entonces tiene que decir que el escultor es principal que los arquitectos y los pintores, entonces la escultura está en el centro como la tumba de Miguel Ángel. Además, la polémica, que quién era más importante que quién, si el pintor sobre el escultor, entonces lo deja claro. Sí, lógico. Toda una galería que ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, hasta desembocar en la plástica contemporánea con la obra de Surso Martiño y bueno, con la figura presente que se erigió en momentos anteriores, pero ahí está Ramón Conde. ¿Cómo se percibe este cambio estilístico en la retratística a través de los siglos que también ve el espectador? Vamos a ver, lógicamente el retrato presenta un problema dentro de lo que sería la pintura del 20, ya que supone una ruptura entre lo que sería la fidelidad del retrato realista con el lenguaje de las vanguardias. Lo que ocurre es que Surso Martiño sabe perfectamente hacer convivir las dos cosas. Su lenguaje es un lenguaje todavía figurativo que se mantiene en cierta línea dentro de ese realismo y por lo tanto lo que hace es hacer convivir ambas partes, la parte de la retratística necesaria en un vítor y sobre todo en los vítores después de los años 40.
Pensemos que la tipología del Víctor se basaba fundamentalmente en un mundo simbólico donde el representado no aparecía en efigie hasta finales del 19, y inmediatamente después de ese momento lo que aparece es un Víctor donde el retratado empieza a aparecer bien como un busto, bien como un retrato, bien como la copia de un retrato ya existente, que es lo que ocurre en el caso de Fontán, por ejemplo, de Laverde Ruiz, o en el de Vázquez Mella. Ese planteamiento de incluir al retrato, digamos que lo que le hace a Surcio Martiño es reflexionar sobre la necesidad de que el retratado esté presente para que sea reconocible como tal Víctor. Y al mismo tiempo, en la misma línea que ocurría con el retrato de Felipe de Castro, que los objetos lo estén definiendo, estén hablándonos de él. De ese modo lo que se consigue es al final un resultado muy bueno. Si nos fijamos en tres de esos Víctores, en el de Cabeza de León, en el de las hermanas Fernández de la Vega y finalmente en el de Otero Pedrayo, el formato, el tamaño del Víctor se mantiene incluso dentro de las normas y de las pautas tradicionales. ¿Qué ocurre? Cuando el Víctor se monumentaliza en exceso o se minimiza también en exceso, digamos que pierde buena parte de ese valor y de ese sentido de continuidad. El catálogo es un sólido ejemplo de análisis histórico, análisis científico, bueno, de una rigurosidad impresionante. ¿Cuál es el secreto para elaborar una obra de esta categoría? Reunir, de hecho, escriben, figuran profesores universitarios, están muy milimétricamente las personas seleccionadas. Hombre, vamos a ver, la exposición es algo temporal. Lo que va a quedar para la historia y que queda permanente es el catálogo. Entonces, lo que hay que cuidar siempre en una exposición es ese catálogo. Claro, la Universidad de Santiago tiene la ventaja de contar con extraordinarios profesores y buscar entonces la interdisciplinaridad. En este sentido, no solo son profesores de Historia del Arte, sino que también son profesores de Historia, que contamos además con figuras de primer orden dentro de la propia trayectoria universitaria, como es el Ramón Villares, rector, que hace una valoración histórica de los cambios sufridos por la universidad, incluso del auge y de la decadencia. Barreiro, pero una institución como es la propia universidad no debe de quedarse en este presente, sino que siempre debe estar pensando hacia el futuro. Sí, y siempre esto, buscando la proyección. Y en este sentido, las exposiciones que estamos realizando siempre, Juan y yo como comisarios, es echar mano de los profesores en formación más jóvenes de la universidad, estos que están disfrutando de becas, generalmente todos ellos becas FPU, de una extraordinaria importancia y calidad, y empezar que también sea su carrera de primeras publicaciones con la propia proyección universitaria. En la galería de artistas representadas solo figura una mujer, Elvira Santiso. Es una de las artistas más relevantes de la primera mitad del siglo XX, pero no la única. Ya hemos visto a su madre, Concha Vázquez, como la prensa del momento, el Correo Gallego, la recogía en sus páginas. ¿Cómo se valora el peso de la mujer? Vamos a ver. El peso de la mujer responde un poco a la situación de la época, es decir, Elvira Santiso es fundamental dentro de la colección de arte de la Universidad de Santiago, en buena medida porque es la continuadora de todas unas enseñanzas que son las de Tito Vázquez, de tal forma que hay un continuar natural. Tal como se decía antes, la cuestión es muy sencilla. Para representar los Vítores se echa siempre mano de los grandes pintores de ese momento en Santiago. Hay que dejar ahí muy claro que hay pintores que no están en este momento en la exposición y que sin embargo sí tienen. Víctor, el padre de Pepe concretamente, sí, en los foros de la universidad. Exacto, y era uno de esos Vítores que iba a venir en una primera instancia a la exposición y después por una cesión tuvimos que dejar para otra. Sí. O bueno, han sido objeto también, ya me parece que lo habían expuesto ya en otras exposiciones, por eso se buscaba también un poco el factor inédito. Y después también hay una cuestión que es muy importante. Muchas veces los Vítores no dejan de ser también una obra de carácter funcional.
por lo tanto no entraría dentro del escalafón de gran obra, con lo cual muchos artistas tampoco se sentían impelidos a realizar ese tipo de trabajo. Esas dos circunstancias hay que valorarlas. Y se echan en falta piezas relevantes del patrimonio histórico, por ejemplo, las piezas de orfebrería, fantástico, la bandeja de votación, pero en la maza de la universidad hay una carencia, o falta. Hay múltiples carencias, pero como dijo Juan al principio, es que no estamos repitiendo Galicia Fulbet, estamos haciendo un discurso, una fuga dentro de Galicia Fulbet, tocando un tema y desarrollando un tema que ya estuvo en Galicia Fulbet. Entonces, esas piezas de orfebrería y otras de patrimonio de primer orden dentro de la universidad serán motivo de otras exposiciones siguientes, que me parece que es una línea que sigue a otras universidades, ¿no? Como Salamanca, me parece que... Bueno, todas las universidades históricas en estos momentos tienen una conciencia de lo que es su patrimonio. Salamanca, Valladolid, Granada, últimamente ha editado un par de magníficos catálogos poniendo en valor su patrimonio. ¿Qué ocurre? Es una situación que cada vez es más acuciante, porque tenemos que pensar que la universidad es depositaria de un patrimonio del que está haciendo uso habitualmente y sobre todo que tiene que mantener en uso. Eso ha permitido también que esta exposición se abra a otro campo, que también aparece recogido en el catálogo, que es la restauración. La exposición no solo deja el catálogo, sino que lo que deja es también una treintena de obras completamente restauradas, recuperadas en frescura y en uso para su contemplación. Es por lo tanto también la otra parte de la inversión de futuro, que lo deseable sería que siguiera en todos los niveles, no solo a nivel de pintura, sino también a nivel de escultura, de orfebrería y también de arquitectura. Eso es un empeño de la propia universidad. Los grandes artistas representados destilan la influencia de las corrientes europeas, de Francia, de Roma. Ya la universidad becaba en siglos anteriores a sus artistas para que fuesen a formarse al extranjero. Más que la universidad, las diputaciones provinciales. A finales del siglo XIX empiezan ciertas diputaciones a becar. La primera es la de Pontevedra, luego también Coruña, creo que es en el año 1884, Exacto. Con Brocos. Y de todas maneras los artistas que se forman en Santiago a partir del 19, todos ellos tienen esa carrera de artista del 19, de ir a Madrid, primero a San Fernando, luego a los museos, y en propio Madrid y después al extranjero, ¿no? Si le parece, profesor Monterroso, comentamos acerca del patrimonio inmueble de la universidad. Hay que decir que no solo es contenido en este caso, sino continente. Usted, que también podría estar aquí hablando como 2 y 3 días sobre la arquitectura compostelana de los siglos XVI al XIX, por favor, unas ligeras pinceladas, si puede comentarnos sobre el edificio de Fonseca. Vamos a ver, el edificio de Fonseca tiene muchísimas virtudes, ¿no? La primera, mucho más banal, es su magnífica colocación como espacio expositivo. Digamos que junto con la actual sede del antiguo Banco de España son las dos grandes salas de exposición para visitantes que vienen de fuera de Santiago. Pero después es un marco incomparable, y dicho en el buen sentido de la palabra, es decir, es un edificio del 16 que cuenta con la participación de los que en aquel momento son los grandes arquitectos del momento: Juan de Álava, Alonso de Covarrubias, Rodrigo Gil de Ontañón, Mateo López, que van dándole la definición completa al colegio. Un colegio que, por otro lado, es una unidad completa con San Jerónimo y con la librería. Pensemos que se va ampliando en el 17 con la labor de Peña de Toro a mediados del siglo XVII. Y un colegio que además atesora algunos de los valores más interesantes del Renacimiento gallego. Por un lado, un magnífico salón artesonado que se convierte en una joya en la medida en que es un tipo de carpintería de lo blanco muy poco habitual en Galicia, sobre todo en esas dimensiones y en esa calidad, que solo se puede explicar dada la vinculación del arzobispo de Fonseca con Toledo. Y por otro lado, con un complejo programa iconográfico muy acorde con la idea de la fama dentro del Renacimiento, donde lo que se habla, lo que se alaba, lo que se describe son las virtudes del fundador, de Alonso III de Fonseca, vinculado con el rey, con Carlos I y con la reina, con Isabel de Portugal.
Gracias. Los motivos jacobeos están bien representados en la exposición. ¿Vincula esta temática de la concha que vemos en muchas obras, lo vincula al Camino de Santiago? No, vamos a ver, la concha es el cabildo, es el emblema para las armas del Cabildo de Santiago. En un primer momento hay una relación muy directa de la universidad con el propio cabildo. Hubo un momento, incluso en los años 90, 80 del siglo pasado, cuando se puso de moda los logos. Entonces incluso la propia universidad buscó el logo de la concha, lo cual inmediatamente fue rechazado por el sigilum, ¿no? Porque era intentar hacer una imagen moderna, pero con esa imagen moderna uno perdía sus referencias históricas. Es más, las universidades modernas han ido a una empresa de corte tradicional, mientras que Santiago buscó su raíz histórica y decir, no, yo soy así y a mí lo que me identifica son mis 500 años. Entonces yo voy a poner mis armas de mis fundadores, ¿no? Ya digo, la relación con el camino jacobeo yo no la veo. No es circunstancial por estar en Santiago, básicamente. Obras traídas del Paraninfo, de los despachos, del salón de actos, obras que para muchas personas no han tenido, a lo mejor por no entrar en las dependencias de la universidad, ocasión de verlas. ¿Cuáles son las recomendaciones a alguien que se quiera adentrar en la exposición? ¿Con qué predisposición deben de ir? Bueno, la exposición tiene dos intenciones, ¿no? Una, como se decía antes, es la de una memoria histórica, es decir, de reconocer ese pasado de prohombres que existe en la universidad, y por otro lado una segunda dimensión que es emocional, que es redescubrir también a personajes que están todavía presentes en nuestra ciudad. Pensemos que nombres como Montero Ríos, como Alfredo Brañas, como Laverde Ruiz o Vázquez de Mella son nombres de calles, es decir, la universidad está presente exactamente en todos los ámbitos. Para la exposición se cuenta con una guía didáctica en donde se va explicando la relación y los elementos simbólicos que están presentes en cada uno de esos cuadros. Por lo tanto, realmente la mirada del espectador debe ser para descubrir un patrimonio que muy probablemente haya tenido delante de sus ojos en algún momento. Muchos de ellos están en el claustro de la Facultad de Geografía e Historia, por lo cual los propios alumnos los han visto, y es simplemente verlos descontextualizados y valorados, digamos, con su papel, que es el de Víctor, el de rendir homenaje a un personaje determinado. Sí, en ese sentido, solo un detalle, ¿no? El efecto de sinestesia que tiene en estas obras, que ahora las ves descontextualizadas en la exposición, pero muchas personas que pasarán por la exposición tendrá ese elemento de recordarle vivencias, sensaciones que tuvieron cuando tal obra estaba colocada en su tiempo, en tal lugar determinado, incluso en Huelva. Yo me acuerdo, por ejemplo, el Víctor de Valle Inclán o el Víctor de Asorey estaban en las aulas de la facultad. Entonces yo ver aquello es un poco revivir mi tiempo de estudiante, y esta sensación que tengo yo también me lo han dicho otras personas viendo la exposición, ¿no? Y la oportunidad de los que hemos pasado por sus aulas de ustedes tener la capacidad de retrotraernos en el tiempo, al momento que reviven, que puede ser desde la profesionalidad de Goya, o sea, las clases magistrales de la obra de Dalí. Todo un placer, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche, gracias a los dos profesores. Buenas noches. En Santiago, lo universitario impregna todo, hay patrimonio tangible e intangible. Ahí están los trabajadores de la universidad, los estudiantes. Todos son imprescindibles para lograr un objetivo común, el saber. Los estudios realizados por estos y otros insignes profesores han desvelado el rico patrimonio de la Universidad Compostelana. La exposición se clausura el 8 de abril, pero el catálogo queda a nuestro alcance y al de nuestros herederos, las generaciones futuras. Aprovéchenlos, enriquecerán su mente. Muchas gracias, muy buenas noches.